Muy buenas tardes, mi nombre es Romero García Martínez, estudiante del programa de agronomía, SEAD Zipaquirá. Esta es mi primera actividad de microbiología de suelos, cómo comprender el suelo como un ecosistema. Bueno, el primer punto es que había que subir el trabajo como tal al Turnitin, que tuviera al menos del 14% de similitud, y nuestro recibo digital de Turnitin. Bueno, entonces, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? En esta parte, pues la microbiología es una ciencia que busca y estudia las células y todas las partículas orgánicas pequeñas, o todos los microorganismos que esta la conforman, cómo es su sistema, cómo funcionan, cómo se reproducen. Esa es prácticamente lo que estudia, cómo es su propagación y cómo es su modo de transmisión. Entonces, cuando nosotros analizamos esto y vemos que el microscopio cuando surge hace un gran avance y surge la microbiología, que es el estudio de estos seres vivos que nosotros no alcanzamos a ver y pues poderlos entender. ¿Por qué? Porque estos son causantes de muchos cambios en nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. Cuando nosotros vemos por qué es tan importante, pues el estudio de algunos de estos patógenos, porque algunos son patógenos, algunos son benéficos, entonces nosotros podemos interactuar o inhibir o atenuar la reproducción de estos y que se transmitan de un ser vivo a otro, con el fin de evitar cualquier enfermedad. Entonces esto ha ayudado a grandes partes de la ciencia, como son la medicina, la veterinaria, la agroindustria, la agricultura. Prácticamente los microorganismos están en todo y en todos nuestros sistemas y naturaleza. Al entenderlos, pues podemos saber cómo podemos manejarlos de la manera adecuada para nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre microorganismos procariotos y eucariotos? Bueno, la principal diferencia es que los eucariotas son pluricelulares y los procariotas son unicelulares. Entonces, cuando hablamos de unicelulares, quiere decir que el ser vivo como tal, ese microorganismo lo conforma una sola célula. Y los organismos, ya que pluricelulares, que lo conforman más de una célula. O sea, que ya tienen tejidos y los componen muchísimas más células. Entonces, por lo regular, las eucariotas tienen un núcleo definido. En este núcleo definido encontramos el ADN. En las procariotas no tenemos un núcleo definido, está disperso por el citoplasma. Entonces lo encontramos el ADN lo encontramos en forma circular en procariotas y en el ADN de las eucariotas lo encontramos en forma lineal. Sus reproducciones son totalmente diferentes. Entonces, las eucariotas es por mitosis y meiosis y las procariotas es por fisión binaria. Entonces, el tamaño también surge mucho en el cambio de estas dos células. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de los microorganismos procariotos, estamos hablando de 0.1 a 0.5 micrones. Y las eucariotas estamos hablando de 10 micrones a 100 micrones. Son mucho más grandes. Entonces, aquí podemos ver, porque son parentescos, entonces la procariota y la eucariotas, podemos ver que tienen muchas similitudes, pero a la vez las diferencias que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los organismos que comprenden las eucariotas y cuáles son las procariotas? Las eucariotas son las células, todo lo que comprende plantas y animales, y las procariotas estamos hablando de bacterias, cianobacterias y micobacterias. ¿Sí? Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, las células microbianas, como todos, tienen metabolismo, crecimiento, evolución, diferenciación, comunicación, intercambio genético y motilidad. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Entonces, en el metabolismo lo que ella hace es, con unas enzimas, catalizar los nutrientes que requiere para poderse reproducir y propagar. Con esto da un crecimiento microbiano. Este crecimiento pues va dándole adaptabilidad, da evolución, va dando diferenciación, hacen comunicación entre ellas mismas, hacen un intercambio genético, cambian genes, o sea, un agente microbiano con otro pueden pasarse genes unos a los otros, resistencias y pues por ende evolución. La motilidad, pues por lo regular, ellas siempre se van a mover por flagelos, o sea, se están transmitiendo la movilidad por flagelos. Entonces, ¿qué factores controlan la abundancia y la diversidad de una población microbiana? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver que para poder controlar la abundancia y la diversidad, pues hay muchos factores. Si los factores son adecuados para su desarrollo y reproducción, ellas se van a propagar y hacer poblaciones grandes. Entonces,
todos los microorganismos no son iguales y los desechos de algunos son venenos para otros microorganismos, como pueden ser nutrición. Entonces, también dependiendo de su entorno o medio ambiente, porque podemos estar hablando de que sean ambientes extremos, que pueden ser hielo, volcanes, tenemos presión atmosférica, mucho podríamos hablar de zonas muy desérticas. Entonces, esto lleva a la propiedad de extremófilos. Quiere decir que se adaptan a cambios muy extremos o ambientes muy extremos. ¿Qué condiciones podemos tener? Entonces, la transcripción y traducción es parte fundamental en la transmisión de genética y esto hace que sea esencial para la reproducción microbiana. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Pues tenemos prácticamente tres hábitats importantes que son acuáticos, terrestres y organismos superiores. Estos organismos superiores son los animales, por decirlo así, o plantas, que ellos viven dentro de ellos mismos para poder sobrevivir. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma de agrupación? Entonces, estos tenemos hongos, virus, eucariotas que son plantas y animales y procariotas que son las bacterias y cianobacterias. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues los microorganismos se encuentran en toda la interfaz de la Tierra, en el suelo, en el subsuelo, podemos encontrarlos hasta 15 metros debajo del suelo y pues todas las superficies están en los microorganismos. ¿Listo? ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Explique. Entonces, ¿cómo la agricultura, los microorganismos lo que hacen es sintetizar los nutrientes o minerales que hay en el suelo y la planta no los puede asimilar? Entonces ellos tienen unas enzimas y lo que hacen es sintetizarlos, los cogen, los asimilan y pues se vuelven adecuados para que la planta los pueda absorber, crecer, desarrollarse y reproducirse de manera adecuada. Entonces, cuando nosotros entendemos estos procesos, pues podemos hacer un manejo adecuado de ellos para poder evitar que pues nos vamos a evitar costos con el fin de poner abonos inorgánicos que son inertes y por ende dejan muchas contaminaciones. Vamos a hacer doble impacto ahí, vamos a reducir contaminación y vamos a reducir costos. Por otro lado, estos microorganismos son ideales para desarrollar todo lo que es macro y micronutrientes en el metabolismo de la planta, son fundamentales. Hablamos por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo. Entonces, cuando hablamos de bioremediación es como curación de alguna afección que hemos hecho sobre el suelo por desgaste o uso indebido de algunos productos químicos, metales pesados, petróleo, etc. Entonces, estos contaminantes hacen que el suelo quede contaminado y pues se haga inerte o incapaz de poder producir alimentos que sean útiles o que sean inocuos para la humanidad o para los animales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto es que están demasiado contaminados. Entonces, cuando hablamos de bioremediación es utilizar microorganismos para evitar que siga surgiendo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos bioremediación, alivianamos la carga o las sustancias químicas en el suelo o reduciéndolos o totalmente eliminándolos dependiendo de los microorganismos que vayamos a aplicar y para qué productos o qué entes contaminantes hayan en el suelo. ¿Qué estrategia de bioremediación les llama la atención? Pues en realidad todas las bioremediaciones son buenas y llaman la atención pues porque van a aliviar un impacto que estamos dando medioambiental y el ecosistema más importante que es el suelo, que es la producción de los alimentos para todos nosotros de primera necesidad. Entonces cuando hablamos de esto es importante todo, pero la bioaumentación para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque la bioaumentación me llamó mucho más la atención. ¿Por qué? Porque uno inocula los microorganismos directamente donde tenemos las afecciones. Entonces nosotros podemos ver la eficacia, el porcentaje o disminución de estos metales o lo que vayamos a reducir o a remediar. Entonces habría un mejor control y un mejor análisis. Selecciona el microorganismo. Bueno, entonces los microorganismos para nuestra región pues sería la Cundinamarca. En Cundinamarca tenemos el sector floricultor, como todos sabemos, son terrenos que no se rotan y siempre se utilizan los mismos productos para controlar nematodos, sífilis y colémbolos, que son patógenos del suelo que afectan las plantas. Y pues nosotros utilizamos muchos carbamatos. Entonces, ¿para qué? Para controlarlos. Entonces, cuando nosotros tenemos tantos residuales en el suelo y dejamos tanta cosa,
Esto daña y da un impacto en el medio ambiente y en el ecosistema del suelo, haciendo que la planta no asimile de manera adecuada porque todos los microorganismos comienzan a dañarse, los microorganismos